es todo lo que está fuera de las células. A veces se puede confundir porque dice medio interno, interno es porque está dentro. No está dentro de las células. Interno es porque está dentro de nuestro cuerpo, pero está fuera de las células. ¿Okay? Entonces, medio interno comenzamos ahí diciendo que es el espacio extracelular. Bien. Y al final de eso, pues ustedes tienen que entender los mecanismos fisiopatológicos de esos 4 trastornos que vamos a explicar y principalmente que interpreten un trastorno ácido-base. Al final hay unos ejercicios que vamos a desarrollar para que ustedes puedan salir de acá ya con una idea de cómo se interpreta cuál es acidosis, alcalosis, metabólica, respiratoria y todo eso. Hablemos primero de los trastornos del sodio. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el valor de sodio. El valor de sodio normal es de 135 a 145. Bien, 135 a 145. Ese valor, por favor, todos lo tienen que saber a partir de ahora de memoria. 135 a 145. Quiere decir que una hiponatremia, ¿qué significa hiponatremia? Hipo es disminución de sodio, que es el natrium, y hemia es sangre. Entonces, disminución de sodio en la sangre. Hiponatremia es de disminución. Quiere decir que si te he dicho que es de 135 a 145, la hiponatremia será menor de 135. ¿Sí? E incluso hay niveles, mira, están los niveles. Si baja hasta 130 es leve, si baja hasta 126 es moderada, y si baja menos de 126 es severa. Va bajando de 5 en 5. Ahora, en el libro, ustedes han visto que hay este cuadrito. Mira, todas estas causas. ¿Sí? Y lo primero que quiero que te des cuenta es que acá dice hiponatremia hipotónica y casi al final dice hiponatremia hipertónica. ¿Sí? Ahora, recordemos de la semana pasada. ¿Te acuerdas que te dije que la osmolaridad era, en palabras sencillas, era qué cosa? La concentración de los iones, ¿sí? ¿Y cuál era el principal elemento que aporta a la osmolaridad? El sodio. Y te mencioné que si el sodio sube, la osmolaridad sube. La osmolaridad, y el agua está abajo, ¿no? Pero la osmolaridad está sube. O sea, quiere decir que el sodio y la osmolaridad van en la misma dirección. Si el sodio está alto, la osmolaridad está alta. Si el sodio está bajo, la osmolaridad está baja. O sea, la osmolaridad depende principalmente del sodio. ¿Por qué te digo esto? Arriba dicen hiponatremia hipotónica. ¿Qué significa hipotónica? Que tiene baja osmolaridad. Eso significa hipotónica. Entonces, si hay hiponatremia, o sea, sodio bajo, es lógico que haya hipotónica, lo que sea la osmolaridad baja o no. Sí, es lógico. Pero mira qué pasa acá. Hiponatremia hipertónica. Hiponatremia era sodio bajo. Hipertónica significa osmolaridad alta. Entonces, ponte a pensar, si el sodio está bajo, entonces no es muy lógico que la osmolaridad esté alta. ¿Sí? Por eso, que a esa hiponatremia hipertónica, ponle ahí, apunta, se llama pseudo hiponatremia. ¿Sí? A eso se le llama pseudo hiponatremia. Y a la primerica se le llama hiponatremia verdadera. La primera es la verdadera y la última es la pseudo hiponatremia. Ahora, quiero que me entiendas por qué. Tú dirás, entonces doctor, pero ¿por qué si el sodio está bajo? ¿Por qué hay mucha osmolaridad? Imagínate que, ya, mira por acá, tienes acá un recipiente de 1 litro o 2 litros acá, 2 litros acá, 2 litros acá. Le pones una cucharita de sal acá y una cucharita de sal acá. Este lo llenas con 100 mililitros de agua y el otro lo llenas con 2 litros de agua. Entonces, la concentración, el nivel de sodio en ambos es el mismo, porque has puesto una cucharadita en ambos. O sea, hay sodio acá y sodio acá en igual cantidad. Pero si tú mides cómo está concentrado, en el que tiene 2 litros de agua, ¿el sodio estará más concentrado o más diluido? Más diluido. Entonces, te podría confundir y tú dirías, acá hay menos sodio. No, no hay menos sodio. El sodio sigue siendo igual que acá, sino que como hay mucha agua,
el sodio está muy diluido y da la apariencia que estuviera abajo, pero no está abajo. ¿Sí me entendieron la idea? ¿Sí? Pues mira, eso mismo pasa acá. En la hiponatremia hipertónica, acá lo que va a pasar es que va a haber mayor concentración de agua, ¿sí? Mayor concentración. ¿Y por qué? Ahí dice desplazamiento osmótico de agua desde el compartimiento intracelular al extracelular. Pero la pregunta es: ¿por qué sale el agua del intra al extra? Por distintas causas, la principal está ahí. Hiperglucemia. Cuando hay mucha agua, mucha glucosa en la sangre, la glucosa se podría decir que estimula al agua a que salga de las células, ¿sí? Si el agua sale de las células, se va a los vasos sanguíneos, entonces va a aumentar el volumen de agua, va a haber más agua, ¿ok? Pues, y como va a haber más agua, el sodio va a parecer que va a estar disminuido, ¿sí? Porque como hay mucha agua, el sodio pareciera que está abajo, pero realmente no está abajo, sino que hay mucha agua, ¿sí? En el de arriba sí, el sodio sí bajó, pero acá abajo no, acá no ha bajado, sino que hay mucha agua, ¿ok? Listo. Ahora no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de estos tres. Y no sé si ustedes se han percatado en este cuadro, porque no se nota mucho, que la hiponatremia se divide en tres. Mira, acá dice hipovolémica, resalta ahí. Por acá dice euvolémica, y más abajo dice hipervolémica, porque casi no se nota. Hay tres tipos de hiponatremia. Eso mismo se entiende mejor con este cuadro. Ya, ahí lo vamos a explicar. ¿Ok? Atentos a esta parte. Hiponatremia verdadera, habíamos dicho que si es hiponatremia, si el sodio está bajo, tú esperas encontrar la osmolaridad como alta o baja. Baja. Si el sodio está bajo, tiene que estar baja la osmolaridad, o sea, tiene que estar menos de 280. Y ahí es una hiponatremia verdadera. Ahora, ¿por qué se llama hipovolémica, euvolémica y hipervolémica? Porque depende del volumen de agua. Aquí hay mucha agua. Bueno, acá hay poca agua hipovolémica y aquí hay mucha agua. Okay, o sea, de nuevo, mira. ¿Qué pasa en una hiponatremia hipovolémica? Hay poco sodio y hay poca agua. En cambio acá hay poco sodio, pero hay mucha agua. Ahora, vemos aquí. ¿Por qué razón crees tú que una persona va a tener poco sodio y poca agua? Porque lo estás botando, ¿sí? ¿Y por dónde tú puedes botar sodio y agua? Hay dos opciones, o por la orina o por otra vía, ¿sí? Esto que ven acá ustedes, eso significa sodio urinario, más de 20. Al margen del número, lo que quiere decir esto es que estás perdiendo el sodio por la orina. En cambio acá estás perdiendo el sodio por otra vía que no es la orina. Si es por la orina, va a ser por pérdidas renales, exceso de diuréticos, etcétera, etcétera. Y si es por otra vía, a ver, dime, ¿por dónde puedes perder sodio que no sea por la orina? ¿Sudor? Sudor, puede ser por vómitos, diarrea, quemaduras, traumatismos, por todo, pero que no sea orina. Pero en ambos estás perdiendo. Ahora, te pregunto nuevamente, ¿pierdes sodio puro o sodio con agua? Sodio con agua. Pierdes sodio con agua. Como estás perdiendo agua, al final tu volumen, ¿cómo queda? Bajo. Por eso dice ahí hipovolemia. ¿Sí? Ahora vamos al otro lado. Hiponatremia con hipervolemia. ¿Qué quiere decir hipervolemia? Que el volumen de sangre va a estar alto. O sea, acá, ¿estás perdiendo sodio? Sí. ¿Estás perdiendo agua? No. Acá pierdes sodio. El agua muy poquito, pero más estás perdiendo sodio. El agua la estás dejando, por eso se llama hipervolemia. Y de igual forma, ¿pierdes sodio por dónde? Por la orina. Y por otras vías. Si es por la orina, porque tienes una enfermedad que es la insuria renal aguda o enfermedad renal crónica, y puede ser por otras vías, por una cirrosis, por una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Acá aprovecho en comentarte algo, que por favor apréndelo de aquí toda tu vida porque te vas a ver mucho en medicina. Un riñón sano normalmente absorbe ¿qué elemento químico? Sodio. ¿Y qué elemento químico secreta? Potasio.
Eso por favor, apúntalo, ¿ya? Escucha, apunta. El riñón sano reabsorbe sodio y secreta potasio, ¿sí? Eso es lo que hace todo el riñón sano. El riñón de todos ustedes ahorita está reabsorbiendo sodio y secretando potasio. Pero ¿qué sucede si el riñón está enfermo porque tiene una insuficiencia renal? Entonces, ¿tú crees que ese riñón enfermo va a reabsorber sodio? Ya no, pues. Entonces, como no reabsorbe sodio, el sodio lo empiezas a botar, ¿sí? Pero el agua no, solamente el sodio. Por eso se produce una hiponatremia, porque has botado el sodio, y una hipervolemia, porque estás reteniendo el agua. ¿Sí? Y por último, si es hiponatremia euvolémica, ¿qué significa euvolemia? Euvolemia significa volumen normal. Volumen normal. Enfermedad que puede producirte una hiponatremia euvolémica, al final está la principal, será síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿sí? Que ustedes lo han expuesto. Bueno, no sé si lo han expuesto. Eso que estaba como parte de los temas de la exposición, ese es un ejemplo de hiponatremia euvolémica. Muy bien, vamos a repasar esta parte, porque me interesa que quede claro. A ver. Bien, ahí mirando este cuadrito en su mente. ¿Qué sucede en palabras sencillas, qué sucede en una hiponatremia hipovolémica? La persona que está perdiendo agua. ¿Sí? Y si es hiponatremia hipovolémica con sodio urinario menor de 20, ¿por dónde está perdiendo la paciente o el paciente la sodio? Por la orina. Repito, sodio urinario menor de 20. Por la orina. Menor de 20 tiene que ser por vía extra. Menor de 20, es el segundo cuadrito. Menor de 20. Si fuera mayor de 20, significa que lo está perdiendo por la orina. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando en una hiponatremia hipervolémica? La persona pierde sodio, ¿sí o no? Habla. ¿Pierde sodio? Sí, claro, sodio sí. ¿Pierde agua? ¿Sí o no? No pierde agua. Y la hipervolémica no pierde agua, también el agua se queda. Por eso que tú al retener el agua aumentas tu volumen, es hipervolémico. Solamente pierde sodio. Y si pierde sodio, y si en este caso el sodio urinario mayor de 20, ¿por dónde lo estás perdiendo? Mayor de 20, por la orina, ¿sí? Por una enfermedad del riñón. Okay. Eso, este cuadrito, apréndalo bien porque de esto sí hay como 3, 4 preguntas acá en el examen. Porque de todos los trastornos, este de aquí se puede decir que es no es el más importante, pero siempre ha sido el más preguntado. Muy bien, ahora pasamos a la hipernatremia. Hiper es aumento. Entonces, para que sea hipernatremia, es aumento de más de cuánto? 145, y el equivalente es por litro. ¿Sí? ¿Por qué razones una persona puede tener hipernatremia? 1, porque tienes una deshidratación excesiva, estás perdiendo tanta agua que tu sodio se está quedando. Porque tienes menor ingesta de agua, o sea, no estás tomando suficiente agua. O porque estás consumiendo mucho sodio. ¿Sí? Es lógico, ¿no? Esas son las 3 razones por las cuales puede aumentar el sodio en tu cuerpo. La primera causa será, por ejemplo, diarrea, sudoración excesiva, diabetes insípida. ¿Y se acuerdan ustedes? Acá recordamos, mira, 2 tipos de diabetes insípida. Y la diabetes insípida central se produce porque la persona no está sintetizando ¿qué cosa? Diurética. La Antidiurética. Esa es la central. Y en la nefrogénica, la persona sí produce antidiurética. Pero entonces, ¿por qué tiene la enfermedad? Porque fallan ¿los qué? Los receptores de la antidiurética. Regresamos a la fila. Menor ingesta de agua. Hay personas que por alguna enfermedad en la boca no pueden tomar suficiente agua. Hay personas que están inconscientes, hay personas que tienen incapacidad para expresar la sed. ¿Sabes a quién le puede pasar eso? A los adultos mayores. Si alguno de ustedes vive con sus abuelitos en algún momento, vive con algún adulto mayor, porque sus papás o algún familiar, una persona de 80
40 años no va a tener la misma sensación de sed que ustedes. Entonces, si el paciente no tiene sed y no toma agua, poco a poco se empieza a deshidratar y el sodio empieza a aumentar. ¿Sí? Por eso que el adulto mayor tiene que estar tomando regularmente agüita, aunque no tenga sed, porque si no le puede pasar eso. Y por último, consumo excesivo de sodio. Ya sea porque consumes muchas sustancias que tienen exceso de sodio, que sería poco probable, la verdad, que te llegue a una hipernatremia por comer algo que tenga mucho sodio en sí. Pero lo que sí te podría pasar es que estés en el mar, casi te ahogues y tragues una gran cantidad de agua con sal. Porque el agua del mar tiene un montón de sodio. Eso te puede llevar a una hipernatremia. Y lo otro, más grave, que te han administrado excesivamente soluciones parenterales que contienen sodio. Justamente lo que ya hemos visto, les había comentado la semana pasada, fue la trágica noticia del suero de este laboratorio, ¿no? Esa causa es justamente esa misma: administración excesiva de soluciones parenterales que contienen sodio. Y si ustedes revisan la noticia, y les he compartido la noticia aquí que está en el blanco, si alguien lo quiere revisar, cuando ustedes vean la noticia, vean los síntomas que tuvieron esos pacientes, muchos fallecieron lamentablemente, hubo otros que se recuperaron, si no me equivoco. Y ¿cuáles son los síntomas? Ahí están, mira, coinciden con estos síntomas. Entonces, cada vez que tu célula se expone a algo salado, algo que tiene mucho sodio, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Qué pasa con el agua de la célula? Sale. ¿Sí? Tú puedes comprobarlo muy fácil. Si estás en la piscina 2 horas o estás en el mar 2 horas, sales y ¿cómo están tus manos? Arrugaditas. Arrugadas. Ya, eso arrugado es porque tus celulitas se han deshidratado. Tus células están deshidratadas, por eso la ves arrugadas. ¿Por qué están deshidratadas? Porque han botado toda su agua, porque afuera había mucho sodio, entonces el agua salió. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Y es mucho más grave cuando esto pasa en las células del cerebro. ¿Sí? En las células del cerebro. Porque te puede conllevar a qué? Dolor de cabeza, agitación, reflejo lento, convulsiones y coma. Porque literalmente tus neuronas se deshidratan. Eso es lo que causa el exceso de sodio. Ahora, no es tanto el tema, no es parte del curso, no es hablar de tratamiento, pero para que ustedes tengan una idea, ¿qué creen que han pasado con esas personas que se les pusieron el sodio? Nadie sabía que el sodio estaba alterado. Le sacaron el examen y le encontraron un sodio altísimo. ¿Cuál crees tú que sería el tratamiento? Porque hay un medicamento que tú le puedes colocar para retirarle el sodio. No. Entonces, ¿qué hacemos si ya le pusiste mucho sodio? Disminuirlo. Lo único que tienes que hacer es ponerle agua. ¿Sí? Pero tampoco es meterle litros y litros y litros de agua, no. Sino que hay una formulita en la cual tú calculas cuánto de sodio tienes que bajarle, cuánto de agua necesitas en 24 horas, lo divides en 24 horas y por cada hora tú le vas a pasar una cantidad determinada de agua. Pero además, no solamente agua pura, es agua con qué. ¿Qué te dije al inicio? A ver si me escuchaste. ¿Qué cosa era eso que jalaba el agua? Una molécula te mencioné que es la que jalaba el agua. Aparte del sodio, otra. El azúcar, o sea, ¿quién? Y la glucosa. Entonces, tú le vas a poner agua, ¿sí? Agua con solución de azúcar. Y el azúcar en la medicina, ¿cómo se llama? ¿Con qué nombre lo encuentras? Dextrosa. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes les colocan agua con dextrosa. ¿Para qué? Para que su vaso sanguíneo se llene de agua y pueda disolver todo exceso de sodio. ¿Sí? Lamentablemente, esto no es que sea 100% efectivo, porque como esto le colocas de a poquitos, no le puedes meter un montón de litros de frente. Entonces, hay pacientes que se han recuperado y otros que lamentablemente no. Muy bien. Un tip para el examen. Un tip que te va a servir a ti para el examen, y en general para todos los exámenes, tipo enano, interpretado, presentado y todos, es el siguiente. Cuando una persona tiene un problema en el sodio, se va a manifestar con signos neurológicos. ¿Sí? Sodio se manifiesta con signos neurológicos. Convulsiones, ¿no? Alteración, confusión mental. Y si tienes un trastorno del potasio, se
va a manifestar con problemas musculares. ¿Ok? Musculares. Ahorita te voy a explicar por qué, mira. Ahora, dime, ¿dónde está ubicado el potasio? ¿En el intra o en el extra, en mayor cantidad? En el intra. En el intra, ¿sí? Dentro de la célula. Acuérdate que el sodio está afuera y el potasio está dentro. Entonces se dice ahí, mira, el 98% está dentro de las células. ¿Cuál es el nivel de potasio? Ahí está. En el intra es un montón, pero en el extra es muy poquito, mira. Y tú te vas a aprender en el extra. ¿Cuándo es? 3.5 a 5. Hay libros, hay bibliografías que te mencionan hasta 5.5, pero acá vamos a utilizar 5, es lo que está en el libro de referencia. 3.5 a 5. Ese es el nivel de potasio. Ahora, te voy a explicar cómo se regula. Aquí está, mira, con este gráfico. Esto, que creo que lo conocen, esta es la famosa bomba de sodio, potasio, TPA. ¿Qué hace? Introduce sodio en la célula y expulsa sodio. Introduce potasio y expulsa sodio. Hace este intercambio con el potasio y con el sodio. Ahora, esta bomba es estimulada por algunas moléculas como la adrenalina y la insulina. ¿Sabes por qué es muy importante saber esto? Esa es una de las cosas que a ti te va a servir mucho en la parte práctica cuando ya seas médico, cuando seas interno en medicina. Imagínate que llega un paciente con glucosa de 280 o 300, está muy alta, ¿no? ¿Qué le vas a poner para bajar la glucosa? Le pones agua, hidratación, pero también le vas a colocar insulina, ¿sí? Porque quieres bajar la glucosa. Cuando tú le colocas la insulina, le vas a bajar la glucosa, sí, pero la insulina indirectamente va a estimular ¿a quién? A la bomba sodio. Y si tú estimulas a la bomba, vas a agarrar el potasio de la sangre y lo vas a introducir en la célula. O sea, quiere decir, ¿qué estás haciendo con el potasio en la sangre? Disminuido. Estás bajando. Sí, porque estás agarrando el potasio de la sangre hacia la célula. ¿Ok? Entonces, te quiero decir que la insulina, un efecto que tiene es que baja el potasio, porque lo introduce en la célula. O sea, que el consejo sería el siguiente. Tú, antes de colocar la insulina a un paciente, primero tienes que haber medido qué cosa. El potasio. Si el potasio está normal o un poquito alto, normal, ponle la insulina. Pero ¿qué pasa si tu paciente llega con el potasio muy bajo? Tú le pones insulina para bajar la glucosa. Antes que le bajes la glucosa, ya le bajaste el potasio. El paciente se muere porque le bajaste el potasio y no porque tenía la glucosa alta. ¿Okay? Tú con buena intención le pones insulina. Mira, doctor, escucha, no sos médico, ¿no? Porque yo tengo buena intención, le pongo insulina y se murió porque le puse la insulina. Es que ese es el problema, esa es la razón justamente por la cual uno tiene que estar muy bien capacitado. Entonces, si nunca escuchaste esta parte y vas al internado y dices, que meter la insulina, insulina, pum, la glucosa bajó y el potasio también bajó y se murió por el potasio. ¿Ok? Entonces, doctor, pero entonces, si el paciente tiene potasio muy bajo, pero yo quiero bajar la glucosa, entonces no le puedo poner insulina. Sí, pero primero tienes que ponerle potasio. Viene en una ampollita, le pones potasio, subes un poquito el potasio y después le pones la insulina, que le va a bajar un poco el potasio, sí, pero ya le subiste, pues se compensa. Entonces no pasa nada. ¿Ok? ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? ¿Se entendió? No es tan complejo. Bueno, esa es una aplicación. ¿Por qué es importante aprender estos temas? Porque esto te va a servir para la vida real. Muy bien, hablemos entonces de los trastornos. Puedes decirle hipocalemia, pero también le puedes decir hipopotasemia, que es lo mismo. ¿Sí? Yo lo escribo con K, porque muchos libros lo escriben con K, pero mira qué dice acá en el coro. Dice hipocalemia con C. Es lo mismo, con C y con K. ¿Sabes por qué yo lo escribo con C? Porque me ha pasado que muchos alumnos leen, yo digo, lee acá, y mucha gente dice hipocalcemia. Entonces, yo no quiero que se confundan, sobre todo en el examen, que inocentemente pienses que ese es hipocalcemia, o sea, bajo de calcio. No, ese es hipocalemia, es de potasio, por eso yo no puedo escribirlo con K. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces las manifestaciones? A ver, ¿qué te dije hace ratito? ¿Cómo se manifestaba los trastornos del potasio? Con problemas musculares. Ya. Ahora, ¿cuáles son los tres tipos de tejido muscular que todos ya conocemos? Estriado, esquelético, estriado cardíaco y listo. Esos tres va a afectar a los tres, que a los tres están acá, pero están con otros nombres.
Manifestaciones cardiovasculares se refiere a qué? ¿Al músculo estriado? Cardíaco. ¿Estriado qué? Cardíaco. Estriado cardíaco. ¿Sí? Es lo mismo, está bien. Manifestaciones neuromusculares se refiere a qué músculo? Liso. Neuromusculares, no, neuromusculares. Ah. Estriado esquelético. Y manifestaciones gastrointestinales, ¿qué músculo hay en tu tubo gastrointestinal? Liso. Entonces, este es estriado cardíaco, estriado esquelético y liso. Puede producir estreñimiento, hilio paralítico, calambres. El calambre es muy conocido, ¿ah? Si tú le dices a tu mamá, papá, tío, con la persona con la cual vivas, o de repente cuando eres niño, ¿no? Tengo calambre. Mucha gente te va a decir, es que te falta potasio. ¿Sí? Todo el mundo tiene esa idea, y es verdad. La falta de potasio te produce calambres. Esas son las manifestaciones. Ahora, ya me fui a las manifestaciones y me he quedado la parte de las causas. Esas son las manifestaciones. Ahora, vamos por acá por las causas. ¿Por qué razón? Ahora le voy a preguntar a ustedes y quiero que ustedes me digan una respuesta así lógica. No me digan nada de medicina todavía, es una respuesta muy lógica. A ver, aquí vamos a ponerle acá a la doctora. Escucha, ¿por qué razón, una de las tantas razones de por qué una persona puede tener potasio bajo? Piensen que la cosa más lógica, la cosa más sencilla que se les ocurra. Ya, no me digan nada de medicina, no me digan ejercicio, que la enfermedad, que el fármaco, nada. Díganme algo mucho más sencillo. Ya, alimentación, pero ¿qué? Mucho, ¿qué con la alimentación? Porque es diabético. Ya, no me digan nada de enfermedades. Está consumiendo el. Ya, ok. Entonces, una razón lógica, si tú le dices a alguien, oye, tengo muy poco potasio en mi cuerpo, la primera opción es que estés consumiendo poco potasio. Es la razón más lógica. Es lo primero. Esa es una razón. Otra razón. Gasto físico. Ya, mira, te voy a poner ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo para que lo hagas tú. A ver, vamos a ponerle. Escucha. ¿Por qué razón una persona puede tener poco dinero? Mira, estamos hablando de medicina. A la vida. A la Porque no administración. trabaja, o sea, no está recibiendo, generando dinero. Eso sería lo mismo decir lo que quiero más tarde, no estás ingiriendo potasio, es lo mismo. Ahora dime, otra razón que no sea que no trabaja. ¿Por qué una persona no tiene poco dinero? Correcto, porque gasta mucho. Pues. Mala Entonces, administración. una persona no tiene plata, o porque no está recibiendo, porque no trabaja, o porque lo que está recibiendo ya se lo gastó. Ya. Eso que te acabo de decir, aplícalo acá. El potasio, ¿por qué puede estar bajo? Uno, porque no ingieres poco potasio, y lo otro, ¿cuál sería? Por desgaste. Porque estás perdiendo Potasio. Consumo insuficiente es la primera. Y cuando yo digo pierde el potasio, ¿por dónde perdemos? Por vías renales, pero también por vías gastrointestinales. Esto es, no estoy ingiriendo suficiente potasio, estoy perdiendo potasio por la orina, estoy perdiendo potasio por otra vía. Mira, te lo estoy diciendo, repito, te lo estoy diciendo en palabras sencillas. Porque tú tienes primero que entenderlo en palabras simples y ya después ves esto. Y la otra razón de por qué el potasio está bajo en el extracelular, ¿cuál será la otra razón? Que se esté moviendo del extra a dónde? Al intra. Al intra. ¿Cómo se llama eso? Desplazamiento transcompartimental. Eso es lo que ya te expliqué en este libro. Acá el potasio se mueve de dónde? Del extra al intra. Por lo tanto bajo. Ojo, que no lo dije al inicio. Cuando yo digo sube el potasio, baja el potasio, sube el sodio, baja el sodio, se supone que yo le estoy hablando ¿en dónde? En el extra, en la sangre, en el extra. Ojo, cuando uno dice subió el potasio, bajó el sodio, subió el cloro, bajó tal, ya, eso hablamos en la sangre. Ahí estamos hablando netamente de la sangre, o sea que estamos hablando del extra celular. ¿Sí? Ahora, seguimos acá. Consumo insuficiente porque consume poco potasio. ¿Qué alimentos tienen mucho potasio? Todo el mundo sabe que es el plátano. Ese está bien. Pero hay otro que tiene más, que es el tomate. Tiene mucho más potasio que el plátano. Nadie lo conoce. Siguiente. Pérdidas renales. ¿Por qué razón puede correr ahí por el riñón? Tratamiento con diuréticos.
Pone ahí ejemplo. ¿Qué diurético? Pone ahí. Furosemida, diurético de ácido. Furosemida. Al darte furosemida, ubicarte furosemida, tú botas agua y por ahí botas potasio. Otro ejemplo. Acá está, mira. Hiperaldosteronismo primario. A ver, levanta la mano. ¿Quién se acuerda qué es hiperaldosteronismo primario? ¿Qué pasa en el hiperaldosteronismo primario? ¿Qué pasa en el cuerpo de la persona? ¿Va a tener? A ver. ¿Todo bien lo que has hecho? ¿Solamente te falta el potasio? No. Está bien, muy bien lo que he dicho en el inicio. En el hiperaldosteronismo primario, al haber mucha aldosterona, la aldosterona reabsorbe mucho sodio y excreta mucho potasio. Entonces, si tú tienes hiperaldosteronismo primario, vas a tener mucho sodio, pero vas a perder potasio. ¿Ok? Por vía gastrointestinal, vómitos, diarrea. A través del desplazamiento, como te mencioné hace rato, ¿no? Acá está, mira, insulina para tratar la cetoacidosis diabética, que puse ejemplo. Y también van a producir cambios en el EKG, mira acá. ¿Te acuerdas en el EKG? La onda, ¿cómo se llama esta onda? P, P es el complejo. QRS, QRS, la onda. T. Y después hay una ondita que ni se ve a veces. Pero cuando hay hipocalemia, esta ondita U se vuelve bien grande. Eso se llama onda U prominente. Ese es un signo de hipocalemia. Onda U prominente, bastante rápido, a signo de hipocalemia. Ahora lo contrario, hipercalemia. Ahora voy a volver a preguntar lo mismo que pregunté hace rato. A ver, por acá. A ver, doctora. ¿Por qué razón una persona crees tú que puede tener mucho potasio en su cuerpo? Exceso de ingesta de potasio, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Otra. Sedentarismo. ¿Por qué razón puedo tener mucho potasio en mi cuerpo? Lo que dijimos hace rato. Uno es que ingiere menos, acá ingiere más. Allá elimina mucho potasio. Entonces, acá sería que retiene potasio, ¿sí o no? No le está botando, pues. Lo está reteniendo. Ya. ¿Por qué lo retiene? ¿Qué te dije hace rato? ¿Qué hacía un riñón normal? Vaya, Renato. Ahí está. Pero, ¿qué hace? Bueno, está bien, pero para recordar. ¿Qué hace un riñón normal? Reabsorbe Sodio y excreta elimina potasio. Eso es lo normal. Pero si el paciente tiene falla renal, ya no puede eliminar potasio. Y se acumula. Por eso que acá dice eliminación insuficiente. Insuficiente renal. Consumo excesivo. Pero hay otra. ¿Dónde estaba el potasio? ¿En el extra o en el intra? En el extra. El potasio, en el Extra. intra. El potasio más abundante en el intra. ¿Sí? Le dije del extra porque cuando sube baja es del extra. Pero el potasio ¿dónde está ubicado? En el intra principalmente. Entonces, si las células se rompen, si se rompe todas las células, ¿qué va a liberar? Potasio. Claro. Todo lo que haga que la célula se destruya va a liberar potasio. Acá está. Liberación desde el compartimiento intracelular. Traumatismos, quemaduras, lesiones por aplastamiento. Acá, ponle, escribe ahí. ¿Cómo se llama? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama eso donde se destruyen las fibras musculares esqueléticas? Rhabdomiólisis. ¿Sí? Ponle ahí. Rhabdomiólisis. Una persona por rhabdomiólisis, al destruirse sus fibras, va a liberar gran cantidad de potasio. Y la hipercalemia también altera el EKG, mira. ¿Cuál es la primera manifestación de una hipercalemia? Acá está. Mira esta onda, esta es la onda T, ¿cierto? T. Mira la T, ¿cómo que pasa acá? Más picuda. La T se hace picuda. Esa onda T picuda es la primera manifestación de la hipercalemia. Hay más. El PR se prolonga, el QRS se ensancha, pero la primera es la onda T. Entonces, cuando yo te hablo de EKG, eso es lo que para el examen. Si yo en el examen te hablo de trastorno electrolítico y te hablo de EKG o te pongo un dibujo de un EKG, tú tienes que pensar en quién: sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo. ¿En quién vas a pensar? Potasio. ¿Sí? EKG EKG muestra alteraciones de quién?
de potasio. EKG, potasio. ¿No? Más sencillo, ¿va? EKG, potasio. Muy bien. Ahora, siguiente elemento. El trastorno de calcio. Todos sabemos desde primaria que el calcio está ubicado principalmente en los huesos. 99% está en el hueso, correcto. Un 1% está en el retículo citoplásmico y muy poquito está en el líquido extracelular. Y sabemos también que el calcio es importante para distintas funciones. Si yo te pregunto para qué sirve el calcio, ahora dime una función que sepan del calcio. Transmisión nerviosa. Transmisión del impulso nervioso. Uno. ¿Qué más? Coagulación, factores de Coagulación. Es un factor de coagulación. ¿Qué más? contracción muscular. Contracción muscular. Reacciones enzimáticas. O sea, si tú lees el calcio, y se recuerdan en fisiología, el calcio funciona casi para todo. ¿Sí? El calcio es muy importante. Por eso que si el calcio sube o si el calcio baja, va a haber muchos problemas. Esto lo vamos a pasar rápido porque esto también es parte de fisiología que ustedes no tienen que revisar. ¿Te acuerdas cómo se llama esa hormona que produce la glándula paratiroides que regula el calcio? La paratormona. ¿Sí? ¿Qué hace la paratormona con el calcio en la sangre? ¿Lo eleva o lo disminuye? mantiene la concentración de Eleva. calcio. Eleva, ¿sí? La paratormona agarra el calcio del hueso y se lo lleva a la sangre. Por lo tanto, eleva el calcio en la sangre. Y el metabolismo del calcio tiene mucha relación con ¿qué? Con la vitamina D. Ahí está la vitamina D, que a su vez se sintetiza por estímulo de los rayos ultravioleta. Mira, ¿qué pasa en la hipocalcemia? ¿Y qué pasa en la hipercalcemia? Las causas, date cuenta que son muy parecidas a lo que hemos dicho. Ingesta aumentada o disminuida, pérdida renal aumentada o disminuida, ¿sí? Son muy parecidos. Acá hay un signo, estos signos, estos dibujitos, lo vamos a ver acá en un video para que tú veas en un paciente real cómo se evidencia esto. De Chauvet. Mira lo que va a pasar acá. El médico va a percutir aquí en esta parte de la mejilla, la cara, y mira lo que va a pasar. ¿Se notó o no se notó? Tú percutes aquí y cómo se contrae, mira, eso es involuntario, ¿no? Cómo se contrae involuntariamente. Eso es un signo llamado signo de Chomsky. Tú ves esto en un paciente, piensas que su calcio está bajo. El otro signo es el signo de signo de Trousseau. Mira el miembro superior, se le va a insuflar acá, como si le tomara la presión, vas a presionar acá y mira la mano. Mira la mano, eso es inconsciente también, ¿no? No lo está haciendo la paciente. Mira cómo estaba la mano, ahí, y mira cómo terminó. ¿Sí? Ese movimiento involuntario, ese es un signo de baja de calcio. Esos dos que acabamos de ver en el video están dibujados acá. Mira la manita. ¿Okay? Tú haces esto y ves esto en un paciente, tú dices, el calcio está bajo. Le sacas sangre, mides el calcio y efectivamente lo vas a encontrar bajo. ¿Okay? Mayor secuestro de calcio, dice ahí. Cuando uno dice secuestro, ¿a qué le hace pensar? O sea, ¿por qué dice mayor secuestro? Rapto de calcio. Porque estás raptando el calcio. Estás agarrando el calcio y lo estás metiendo ¿dónde? En las células. Entonces, decir mayor secuestro es agarrar algo de la sangre y guardarlo, meterlo en la célula. ¿Eso en qué situaciones pasa? Por ejemplo, en una pancreatitis aguda. La hipercalcemia, que sería por estas causas, por ejemplo, exceso de vitamina D.
ahí está lo que yo te mencionaba, creo que ya lo mencioné en la primera clase, ¿no? Esa mala costumbre de estar tomando vitaminas por tomar. Si tú tomas mucha vitamina D, lo que va a pasar es que va a aumentar la absorción de calcio. Y tú pero bastante, voy a tener mucho calcio, eso es bueno. No, todo en el cuerpo tiene que estar en un nivel determinado. Si tú consumes mucho calcio, más de lo que necesitas, van a haber estos problemas. Otra causa, eliminación reducida, por ejemplo, terapia por litio. ¿Sabes para qué sirve el litio en medicina? El litio sirve como un estabilizador del ánimo. Se utiliza en trastorno del estado de ánimo, se utiliza en ansiedad, en depresión, trastornos bipolares. ¿Sí? Ahí funciona el litio. No sé si ustedes supieron, escucharon, se decía que el expresidente Alan García tomaba consumía litio porque tenía un trastorno de trastorno maníaco depresivo. Era una combinación de ansiedad con depresión. ¿Sí? Muchas personas piensan, y yo estoy seguro que en este salón, si hacemos una encuesta, casi la mitad, o no sé, la tercera parte de ustedes, alguien de ustedes va a pensar que Alan García todavía está vivo. Porque mucha gente tiene esa idea. Yo no sé si está vivo, yo no lo voy a decir si está vivo o muerto, no sé. Yo creo que sí está muerto. Pero lo que le puedo decir es que no es tan raro pensar que esta persona se haya suicidado. No es tan difícil de pensarlo. ¿Por qué? Porque si es verdad, como lo dicen, si es verdad que tenía diagnóstico de depresión, ¿cuál es la principal causa de suicidio en nuestro país? La depresión. Entonces, no es que sea algo difícil de creer. O sea, sí hay una razón por ahí médica para pensar eso. Muy bien, bueno, pues ahí va el tema. Regresamos nuevamente al tema. Ahora, tenemos aquí, acá están las principales manifestaciones de un exceso de calcio. ¿Sí? Ahí está, mira. Osteopenia, osteoporosis, letargia, estupor y coma incluso. Y en el caso del fosfato, aquí vamos a hacer otra comparación. A ver, escucha. Te dije hace rato que un riñón sano, ¿qué hace? ¿Le absorbe qué? Y elimina. Eso mismo, ahora vamos a hacerlo con el calcio y el fosfato. El riñón sano reabsorbe calcio y excreta fosfato. ¿Sí? Lo mismo que pusiste en el sodio y en el potasio, ahora es con el calcio y el fosfato. Reabsorbe calcio el riñón sano y excreta o secreta fosfato. ¿Muy bien? Y otra cosa. El fosfato es más bien parecido al potasio. ¿Dónde está el fosfato? ¿En el intra o en el extra en mayor cantidad? En el intra. El fosfato es igual que el potasio. Está En el intra. En el intra. O sea, que si yo destruyo las células, ¿qué te dije hace rato? Tú al destruir células liberas gran cantidad de qué? De potasio, pero también gran cantidad de fosfato. Por eso acá dice, una causa de hiperfosfatemia es que salga del intra al extra, por traumatismo, por convulsiones, por rhabdomiólisis, mira lo que te puse en el potasio, ¿sí? Síndrome de lisis tumoral, etc. Y resalta ahí, por favor, resalta en hipofosfatemia, resalta una causa, el alcoholismo. ¿Sí? Una causa importante. Alcoholismo es una causa importante de hipofosfatemia. En nuestro país hay muchas personas que sufren de alcoholismo y no lo saben. Y no lo quieren aceptar. ¿Ves? Que por ahí tengan cuidado con algún familiar, algún conocido, amigo que pueda tener problema con esto. Es importante ahí darle un chequeo, porque hay test y hay cosas que tú puedes predecir si el paciente tiene un problema o no tiene un problema con el alcohol. Muy bien. Y lo podemos resumir un poco lo del calcio y el fósforo en esto. Si la vitamina D está alta, ¿qué va a pasar con el calcio? Va a subir. ¿Y el fosfato? También. Si la vitamina D está baja, los dos bajan. Ahora mira qué pasa con la paratormona. Si la paratormona está alta, ¿qué pasa con el calcio? El calcio se le Alto, subió el calcio. Pero mira qué pasa con el fosfato. Baja. Porque es al revés. Ahí es al revés. Y si la paratormona baja, el calcio baja, pero el fosfato es al revés. ¿Sí? Sube. Listo. Hasta ahí hemos terminado la primera parte de la clase, que corresponde a los trastornos electrolíticos. Vamos a hacer una pequeña pausita, ¿sí?
La última línea de defensa, ¿cuál sería? La renal. La que más se demora es la renal. Todo esto recordado porque es una ley. Esto que también lo puedo revisar. Solamente para resaltar esta parte, acá, el ácido carbónico, ¿sí? Este es el ácido carbónico, se descompone en agua y en CO2, ¿sí? ¿Por acción de qué enzima? Adenasa carbónica. Este CO2 ingresa a la célula y al ingresar se une con el agua para formar nuevamente al ácido carbónico, el cual rápidamente se va a disociar, se separa y obtienes ¿qué cosa? Bicarbonato y el hidrogenio. ¿Sí? Entonces mira cómo el ácido carbónico no es que ingresa a la célula. ¿Sí? El ácido carbónico primero se descompone, ingresa el CO2 y después se vuelve a formar el ácido carbónico. Y date cuenta que el ácido carbónico siempre se va a descomponer, hay dos formas de descomponer, en agua con CO2, pero también en bicarbonato con hidrógeno. Ahora, ¿cómo analizamos esto en un paciente? Tenemos que hacerle una prueba. ¿Cómo se llama esta prueba? El famoso AGA, análisis de gases arteriales. Como su nombre lo dice, voy a sacarle sangre al paciente, pero no de una vena, ¿sí? No es de la venita que acá está enseguida, no, es de más adentro. Tengo que sacarle sangre de la arteria. ¿Y qué voy a poder ver ahí? La concentración de CO2, de bicarbonato, el exceso o déficit de bases y el anion gap, que se puede traducir también como brecha aniónica. Ahora, lo que ustedes van a tener que aprender de sí o sí es el valor de CO2 y el valor de bicarbonato. ¿Cuál es el valor de CO2? 35 a 45. ¿Cuál es el valor de bicarbonato? 22 a 25. Algunos quizás ya lo saben, otros quizás no. Todos, por favor, tienen que saber sí o sí este valor, ¿sí? De memoria. Ahora, acá, la brecha aniónica. Ustedes han leído en el libro que aparece una fórmula. Sodio más potasio está sumando los positivos, cloro más bicarbonato está sumando los negativos y al final lo resta. ¿Sí? Pero esta formulita, se han dado cuenta, en el libro dice que puedes obviar el potasio. Puedes quitar el potasio y solamente te quedaría sodio menos la suma del cloro con el bicarbonato. ¿Cuál es el valor normal de esta división, esta resta? Va de 8 a 16, de 8 a 16 mil equivalentes por litro. Hay un libro que te dicen 12 más menos 4, que es lo mismo, de 8 a 16. De 8 a 16 si no consideras al potasio en la fórmula, porque si tú ya le pones acá el potasio en la fórmula, ya no es hasta 16, sino es hasta 20. Por eso también digo que acá de 12 a 20. De 12 a 20 es cuando cuentas al potasio. Si no cuentas el potasio, es de 8 a 16. ¿Qué cosa es la brecha aniónica? La brecha aniónica o anion gap, miren por ejemplo, no está acá muy estudiado. Ese es el sodio. Incluso acá en el dibujo no ponen el potasio, ¿no? Pero el potasio es muy poquito. Vamos a poner que este el sodio y el potasio, los positivos. Para el otro lado están los negativos que tienen que estar en equilibrio. ¿Quiénes son los negativos más importantes? El cloro y el bicarbonato. Pero acá hay un poquito que ver. Este poquito es como cuando tú en las elecciones, en las encuestas para presidente, le ponen el primer puesto, el segundo puesto, tercer puesto, cuarto, quinto, y al final le ponen otros. Y los otros, hay como 5 o 6 candidatos que tienen tan poquita votación que entre todos suman un poquito. Entonces ya no ponen sus nombres, ponen otros. Lo mismo pasa acá. Ese es el ion cloruro, ese es el ion bicarbonato. Y aquí hay otros iones, otros aniones, pero como esos aniones no son muy importantes y son muy poquitos, a todos se les agrupa y se les dice anión. ¿Sí? Ese es el anión. Ahora, hablemos del pH. El pH en promedio es 7.4. Va a depender de qué? Del bicarbonato y habíamos dicho el CO2, ¿no? Pero acá no está el CO2, acá han puesto el ácido carbónico, que sería lo que produce el CO2, o sea, sería lo mismo prácticamente. Mira sus valores, ¿ah? 24, 1.2. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Quién bajó o quién subió? Mira bien, ¿quién subió o bajó?
el valor, ¿ah? No me digas quién subió en la balanza. Bajó el nivel del carbonato. El bicarbonato, el ácido carbónico está igual. El Pero bicarbonato el disminuyó. bicarbonato, ¿el valor qué pasó con el valor? Disminuyó. Disminuyó, bajó a la mitad. Claro que a veces uno se confunde porque dice, está subiendo. No, está subiendo en la balanza. Sube porque el acá, al pesar más, el acá sube. Pero el valor no sube. ¿Qué pasa con el valor? Disminuye. O sea, hay menos bicarbonato. Y si uno baja, el otro lado, para compensar, ¿qué va a hacer? Baja. Va a bajar igual. Entonces, mira lo que pasó. Ese se quedó en 12, pero este estaba en 1.2, también bajó a la mitad, mira, ve, 0.6. Cuando este bajó, mira el pH, estaba en 7.4. ¿Qué pasó con el pH? ¿Se hizo más ácido o más alcalino? Ácido. Más ácido. Se hizo más ácido. Y cuando el otro bajó para compensar, el pH regresó a la normalidad. Otro ejemplo. A ver, tenemos ahí. Hasta ahí está normal. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Quién bajó? El ácido carbónico. Estaba en 1.2, bajó a la mitad, 0.6. ¿Qué va a pasar entonces para compensar? El otro, que es el bicarbonato, tiene también que bajar a la mitad. Ahí está, bajó a la mitad. Y el pH se normalizó. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la parte central del tema. ¿Qué es esto? Esta diapositiva que va a aparecer acá, esta es la diapositiva más importante y la que ustedes tienen que estudiar más. ¿Okay? El pH, habíamos dicho que el pH, el valor normal es ¿cuánto? De 735 a 745. Después a la balanza. ¿Quién mantiene esa balanza en ese valor? El pulmón y el riñón. El pulmón lo hace a través del CO2 y el riñón a través del bicarbonato. El CO2, ¿cuál es su valor? 35 por 25. ¿Y el bicarbonato es? 25. Vayan repitiendo hasta que se lo memoricen. El CO2, 35 por 25, el bicarbonato 22 a 26. Si baja el pH, ¿cómo se llama? Acidemia. Y si sube el pH, se llama alcalemia. Pero la acidemia, que es la baja de pH, se debe a un trastorno. Ese trastorno se llama acidosis. Mira, es lo mismo. Acidemia es el pH bajo. Pero el trastorno que lo origina se llama acidosis. Y la alcalemia se debe a un trastorno llamado alcalosis. Cuando yo enseño esto digo que este es el nombre. Alcalosis y acidosis es el nombre. Falta el apellido. ¿El apellido cuál es? Metabólica o respiratoria. Entonces, hay una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Quiero que entiendas por qué o de dónde viene el término metabólico. Metabólico se llama renal al trastorno que es causado por el riñón. Si hablamos del riñón, quiere decir que hablamos del bicarbonato. Y respiratorio porque es del pulmón, o sea, del CO2. A ver, escucha el razonamiento, ¿ah? Acidosis metabólica. Andrés, se me olvidaba. El tip para aquellos que todavía no entienden ese tema, que están ahí en cero, escúchame, este es el tip que te va a salvar la vida. La forma de razonar es la siguiente. El bicarbonato, ¿es una sustancia ácida o es una sustancia alcalina? Alcalina. Y te pongo un ejemplo. Hay gente que tiene gastritis y toma bicarbonato. Porque la acidez con el bicarbonato que es alcalino se neutraliza. ¿Okay? Entonces, bicarbonato es alcalino. Y el CO2 es ácido, porque el CO2 viene del ácido carbónico. Entonces, ese es el punto clave para que tú razones todo lo demás. Tú tienes que memorizarte a partir de ahora que el CO2 es ácido y el bicarbonato es alcalino. ¿Sí? Ahora, mira, imagínate que acá tengo la escala de pH, el ácido, vamos a poner para ustedes, acá sería el ácido, que es menos, el ácido, el alcalino. ¿Sí? Si el pH se va para acá, es ácido, si el pH se va para acá, es alcalino. Ahora, ¿qué sucederá con el pH si yo subo mi nivel de CO2? Si yo subo mi nivel de CO2, quiere decir que mi pH se va a volver más ácido o más alcalino. Más ácido. Más ácido, pues. Porque el que te acabo de decir que el CO2 es ácido. ¿Sí? Es como si yo te estuviera diciendo,
Si a una sustancia, a una, no sé, pues a tu sopa o lo que sea, le pones más sal, se va a hacer más salado, es obvio. Si le pones más azúcar, se va a hacer más dulce. Entonces, si le pongo CO2, si el CO2 aumenta, entonces el pH se hace más ácido. ¿Sí? Si yo le pongo más bicarbonato, el pH se hace más alcalino, porque el bicarbonato es alcalino. Ya. Ese de subir es un poquito más fácil de entender. Lo que uno me da cuenta que se confunde es cuando baja. Ahora, escúchame. Si yo al pH, al cuerpo, yo le quito el CO2, si yo bajo el nivel de CO2, bajo el nivel de CO2, el CO2 es ácido, al bajar el nivel de CO2, mi pH se va a volver más ácido o más alcalino. Alcalino. Más alcalino, sí, porque yo le estoy quitando el ácido, entonces se vuelve para el otro lado, más alcalino. Y si yo le quito, le bajo el nivel de bicarbonato, Más ¿qué pasa ácido. con el pH? Se vuelve más ácido. Más ácido, o sea, lo contrario. ¿Sí se dan cuenta o no? Ya. Eso que acabo de decir, lo vamos a aplicar acá. Dime, si es acidosis metabólica. Si es metabólica, el problema está ¿dónde? El problema está en el Bicarbonato. Así es simple, así es metabólico es bicarbonato. Y para que sea acidosis, razona, para que sea acidosis, ¿el bicarbonato va a estar alto o el bicarbonato va a estar bajo? Bajo. Habla, ¿alto o bajo? Bajo. Bajo. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que el bicarbonato es alcalino. Al bajar el alcalino se convierte en ácido. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si uno baja, el otro para compensar baja. Si uno sube, el otro sube. Entonces, si el bicarbonato bajó, para compensar, ¿qué va a hacer el CO2? Baja, siempre en la misma dirección. Acá no tienes que razonar, es en la misma dirección. Si uno baja, el otro baja, nada más. A ver, vamos por acá. Acidosis respiratoria. Si es respiratorio, quiere decir que el problema está ¿dónde? ¿Bicarbonato o CO2? CO2. CO2 porque es respiratorio. Y para que sea acidosis, quiere decir que el CO2 Elevado. ¿está alto o está bajo? Elevado. Está alto, porque el CO2 es ácido. Al subir me causa acidosis. Y para compensar, ¿qué hace el bicarbonato? Habla, ¿sube o baja? Aumenta. Sube, porque va en la misma dirección. Si uno sube, el otro sube. Muy bien. Ahora, vamos por acá. Alcalosis metabólica. A ver, metabólica, quiere decir que el problema está en qué? Bicarbonato. Bicarbonato. Para que sea alcalosis, el bicarbonato se supone que tiene que estar Elevado. 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 Sí, correcto. Bicarbonato elevado, porque el bicarbonato es alcalino. Y si el bicarbonato está elevado, ¿qué pasa con el CO2? ¿Habla? Se eleva. Ahora vamos por acá. Alcalosis respiratoria. Si es respiratorio, el problema está ¿dónde? Bicarbonato. Para que sea alcalosis, ¿cómo debe estar el CO2? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. Porque como es así, al disminuir, ¿qué causa? Alcalosis. Y si está disminuido el CO2, ¿qué pasa con el bicarbonato para compensar? Disminuye. Habla. Disminuye. Disminuye. Sí, lo mismo. Disminuye. Esto se lo van a memorizar ahorita. A la mala se lo van a aprender. A ver, voy a dejar primero la diapositiva ahí y le voy a preguntar uno por uno con la diapositiva. Después, quito la diapositiva y pregunto uno por uno sin nada. Vamos por acá. A ver, escuchen, respondan solamente el primero y pregunten. A ver aquí. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? ¿Quién es el causante? ¿Bicarbonato o CO2? Bicarbonato. Para que sea acidosis metabólica, ¿el bicarbonato cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Y si disminuye el bicarbonato para compensar, ¿qué pasa con el CO2? Disminuye también. Vayan ahí tratando de memorizarlo. Ahora, en la acidosis respiratoria, por acá la doctora, acidosis respiratoria, ¿cuál es el problema? ¿El bicarbonato o el CO2? El CO2. Por acá, el CO2. ¿Cómo está en la acidosis respiratoria? ¿Alto o bajo? Acidosis respiratoria, el CO2. Sí, corto. Alto. Si el CO2 está alto, ¿qué pasa con el bicarbonato para compensar? Ya, pero vamos, sube o baja.
si el CO2 subió, el bicarbonato tiene que subir. Ya, vamos a regresar otra vez. En la alcalosis metabólica, ¿qué pasa? ¿Quién sube o quién baja? Sube el bicarbonato. Si ¿quién no compensa? ¿Qué hace el CO2? ¿Qué pasa con el CO2? Tiene que elevarse. En la alcalosis respiratoria, ¿qué pasa con el CO2? Baja. Y para compensar, baja el bicarbonato. ¿Sí? Ya. Nuevamente. Acá. En la acidosis metabólica, el bicarbonato, ya no es que solamente lo memoricen por memorizar, ¿no? En tu cabeza vaya razonando. La acidosis metabólica, si es metabólico, ¿el problema dónde está? Bicarbonato. Para que sea acidosis, el bicarbonato, ¿cómo está? Bajo. Y si está bajo el bicarbonato, ¿qué pasa con el CO2? Baja. En la acidosis respiratoria, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿El CO2 o el bicarbonato? El CO2. ¿Cómo está el CO2 para que sea una acidosis respiratoria? Elevado. Y para comenzar ese CO2 elevado, ¿qué pasa con el bicarbonato? Si el CO2 está elevado, ¿qué pasa con el bicarbonato? Aumenta. En la alcalosis metabólica, si es metabólico, ¿el problema está dónde? ¿Bicarbonato o CO2? Bicarbonato. Para que sea alcalosis, el bicarbonato tiene que estar elevado. Y si está elevado el bicarbonato, ¿quién se eleva? Para compensar, el CO2. ¿Sí? En la alcalosis respiratoria, si se llama respiratorio, el problema está dónde? El CO2. Y para que sea alcalosis, ¿qué debe pasar con el CO2? Tiene que estar disminuido. Y si baja el CO2 para compensar, ¿qué hace el bicarbonato? Disminuye. En la acidosis metabólica, ¿qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato se ha disminuido. Disminuido. Y si está disminuido el bicarbonato para compensar, ¿qué pasa con el CO2? Disminuye también. A ver, vamos con la alcalosis metabólica. Si es metabólico, ¿el problema está dónde? Ya, en el bicarbonato, pero ya, está bien. ¿Y qué pasa si es alcalosis? ¿Cómo debe estar el bicarbonato? Alcalosis, bicarbonato aumentado, ¿ok? Y para compensar el CO2, ¿qué hace? Aumenta. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, ¿dónde está el problema? ¿Bicarbonato o CO2? Bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Acidosis metabólica. Bajo. Y si está bajo, el CO2 para compensar, ¿qué hace? Disminuye. ¿Sí? Ya. Esto me parece un poco complejo. No es complejo. Ese cuadrito que yo les he hecho, ese esquema, es este cuadro. Este cuadro sí me parece bien complejo. Entonces, no lo sigan tanto en el cuadro, no me ponen en el esquema. ¿Sí? La idea es que ustedes lo razonen. ¿Sí? Vamos a preguntarles a todos. Acidosis metabólica. ¿Sí? Acidosis metabólica. Tú dices metabólico, el problema está en el Riñón. bicarbonato. Si es acidosis, ¿el bicarbonato está elevado o está disminuido? Disminuido. Disminuido, porque el bicarbonato es alcalino. Si subiera, no me causa acidosis, sino alcalosis. ¿Ok? Entonces, en la acidosis metabólica el bicarbonato está disminuido. Y si está disminuido, para compensar el CO2, ¿qué hace? Disminuye. ¿No? Ahora, en la acidosis respiratoria, si el problema es respiratorio, quiere decir que la causa está ¿dónde? En el CO2. Y para que sea acidosis, ¿el CO2 tiene que estar aumentado o tiene que estar disminuido? Elevado. Aumentado, porque el CO2 es ácido. ¿Sí? Muy bien. Y si está aumentado el CO2, para compensar, ¿qué pasa con el bicarbonato? También tiene que aumentar. Aumenta también. Ahora vamos a la alcalosis. Alcalosis metabólica. Si es alcalosis metabólica, ¿cuál es el problema? Bicarbonato. Bicarbonato. Y para que sea alcalosis, ¿el bicarbonato va a estar aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado. Si el bicarbonato está aumentado para compensar el CO2, aumenta. Y por último, en la alcalosis respiratoria, si es respiratorio, el problema está en el CO2. Para que sea alcalosis, ¿qué debe pasar con el CO2? ¿Está aumentado o disminuido? Disminuido. Y si disminuye el CO2 para compensar el bicarbonato también, disminuye. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Se aplica así, mira. Ahí
Es un examen que dan todos los internos de medicina del país. Ustedes cuando ya estén terminando el internado, en ese momento nos volveremos a encontrar, porque aquí en la universidad hay un curso que se llama Secundario Integrador, donde reforzamos los temas para que ustedes den un buen examen de nada. Ahí nos vamos a volver a encontrar en unos añitos en ese curso. Y en ese examen han venido varias preguntas de ese tema. Yo te he sacado dos. Y te vas a dar cuenta que no es difícil, mira. ¿Cómo vas a hacer para interpretar esto? Primer paso, vas a ver el pH. Dime, 7.20, ¿es normal? ¿Está aumentado o está disminuido? Disminuido. Está disminuido. Entonces tú le vas a poner acá flechita para abajo. El bicarbonato, y ahí nomás, si está disminuido, tú ya sacaste el nombre del trastorno. El nombre es acidosis. Ahora te falta el apellido. Bicarbonato, ¿cómo está? Disminuido. Dios ayuda y disminuido. CO2 de 35 a 45, ¿cómo está? Disminuido. Hasta ahí mucho lo hacen. Pero acá viene el problema. Muchos dicen, doctor, ¿pero cómo sé si es metabólico? ¿Cómo se da? ¿Por qué es esto y por qué es esto? Escucha, es muy fácil. Tú dices, ¿el bicarbonato es alcalino o es ácido? Alcalino. Es alcalino. Entonces tú razonas, si el bicarbonato es alcalino, al bajar me ocasiona acidez, ¿sí o no? Sí. Sí, claro. Si es alcalino y lo alcalino baja, me causa acidez, correcto. Ahora vamos a confirmar con el otro. ¿El CO2 es ácido o alcalino? Ácido. Ácido. Y si este que es ácido disminuye, ¿me ocasiona acidez? No. No tendría sentido. Compensación. Entonces, ya elegí el culpable. ¿Quién es el culpable? Metabólico. Resáltalo. Si el bicarbonato es el culpable, su apellido será Metabólico. metabólico. Si el culpable hubiera sido este, le podría respiratorio. Entonces, en este caso, la respuesta es acidosis. Ahora, por acá. Vamos de frente al obviamente, en el contexto no tiene que ver todo el paciente, pero vamos de frente acá los números. pH 7.45. ¿Es normal, aumentado o disminuido? Normal. Técnicamente es normal, está justo al límite. Entonces tú dirás, doctor, ¿qué pasa cuando el pH me sale normal? Si los demás están alterados es que hay un problema. Entonces tú no vas a decir, está todo normal. No. Si te sale normal, tú tienes que ver si está más pegado al alcalino o está más pegado a lo ácido. Dile, ¿dónde está más pegado? Alcalosis. Va más para lo alcalino. Entonces, aunque esté normal, tú le pones alcalosis. Ahora tienes que ver por qué se produce la alcalosis. ¿El bicarbonato cómo está? Aumentado. 22 a 26. Aumentado. Aumentado. ¿El CO2 cómo está? Normal. Normal. Normal, de 35 a 45. Como te salió normal, ya sabes cuál es el culpable. El culpable es este. Pero vamos a confirmarlo, a ver. Si el bicarbonato que es alcalino aumenta, ¿me ocasiona alcalosis? Obvio que sí. Entonces el culpable es este. Y como la causa es del bicarbonato, ¿su apellido cuál es? Metabólica. Metabólico. Entonces, alcalosis, metabólico. Como te has dado cuenta, no es algo nada del otro mundo. Son preguntas bastante accesibles. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita. A ver, te voy a explicar primero yo y lo demás lo van a escribir ustedes. Acá voy a pasar uno por uno. Todos ustedes van a escribir ese cuadro que está ahí, ¿ok? Si ya lo tienen impreso, si lo tienen en tablet, iPad y los que no tienen ninguna de las anteriores, pues escriben todo el contenido. Una vez que terminemos esto, lo van a subir al portafolio electrónico, que se supone que ya han creado su carpeta en el blanco. Le aviso que varios ya lo han hecho, no todos. Lo van a subir en la parte donde dice sesiones teóricas, ¿sí? Todo lo que trabajen conmigo acá se sube en sesiones teóricas. Al final lo voy a repetir nuevamente, ¿ya? A ver, son 10 ejercicios pH 7.29. Dime, ¿está aumentado o está disminuido? Disminuido. Disminuido.
¿Sí? Los que todavía no saben los valores pueden ponerlo de repente ahí apuntado o vaya ya memorizándolos. Va de 735 a 745. Entonces está disminuido, pone flechita para abajo. Acostúmbrense a poner la flecha. CO2, 32.4. ¿Cómo está? Disminuido. Disminuido, porque va de 35 a 35. Disminuido el CO2. Muy bien. El bicarbonato va de 22 a 26. 26. Entonces, ¿cómo está? Disminuido. Muy bien. Tú dices, si el pH está disminuido, ya tengo el nombre. ¿Cuál es el nombre? Acidosis. Acidosis. Ahora te falta el apellido. ¿Cuál será el culpable de la acidosis? Tú dices, el CO2 que es ácido, al bajar el CO2 que es ácido, ¿me ocasionará acidosis? No. No. El bicarbonato que es alcalino, al bajar, ¿me ocasionará acidosis? Sí. Yo te recomiendo que los que están, sobre todo los que están iniciando, resalta el bicarbonato, para que sepas por qué es la respuesta. Resaltas el bicarbonato, entonces como es el bicarbonato, tú le vas a poner metabolito. Y si el culpable hubiera sido el realizador, tú le pondrías respiratorio. Yo sé que algunos de ustedes probablemente ya sepan esto, otros de repente no. Algunos lo van a hacer más rápido, otros lo van a hacer más lento. Pero yo quiero asegurarme que todos, o al menos la mayoría, sería ideal que todos sepan, terminen sabiendo eso. ¿Okay? Vamos al segundo. Vamos al segundo. A ver, desarrollen. Si alguien tiene alguna duda específica o no me entendió lo que expliqué, me avisa y me acerco y le explico uno por uno. A ver. Voluntario, ¿quién lo desarrolló? Ya, por acá. Bájase por acá. Van a escribir y van a decir por qué, ¿ah? Ya está. A ver, coméntanos. Ya, bueno, primero el pH, valores normales 735 a 145, en este caso estaría disminuido. Ya, listo. A ver, es que te está chocando la mano. Ya, bien. Ya, solamente que choque el dedo, no la ropa. A ver. En este caso es disminuido. Valores normales de CO2 es 35 a 45, entonces está elevado. Luego el bicarbonato es de 22 a 26, por lo tanto también está elevado. ¿Qué nos podría causar que esté el pH, por ejemplo, en este caso disminuido? Podría ser el aumento del bicarbonato, pero no. El aumento del CO2, sí. Entonces tendría que ser en este caso, una acidosis. Y como en este caso es por el CO2, por el aumento del CO2, es respiratorio. Correcto. Resalta, ponle un círculo de CO2. Sí,
voluntario. A ver, maniobra. Hay que poner, vamos a revisar. A ver, ¿cómo sería? Como el pez sea más reglado marino. Poner flechita por allá, poner flechita por allá. Hasta ahí el trastorno se llama alteración. Hasta ahí creo que la mayoría sí lo hay, todo lo han dicho. Alcalosis. Ya. Listo. Ok, ahora, ¿cómo está el CO2, Manuel? El CO2 está incluido y luego más una 35, 25. Listo, pone flechita y todo. Ya. Bicarbonato, ¿cómo está? Incluido. Lograron más que 12. 26. Listo. Hasta ahí también muchos han llegado. Ahora, ¿cuál elegimos? Ahora elegimos el respiratorio porque el CO2 está más incluido y como esto va a estar más incluido, va a sumar como el CO2 cuando está aumentado va a ser ácido, pero acá que está incluido va a ser ácido. Ok, ya, ahí está bien claro. El CO2 es ácido. Si el CO2 sube, es acidosis. Si el CO2 baja, es alcalosis. Es correcto, remarca el CO2. Ahí el CO2 se apellida respiratorio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo lo que así? Muy bien, correcto. La siguiente, creo que vale ya lo han hecho, porque como vimos esto, no sé qué dicen. A ver, voluntario para la siguiente. No se paga. A ver. Bueno, tenemos el pH en primer lugar bastante incluido, porque somos el pH, es decir, de 0.35 a 7.45. Entonces, hasta ahí tenemos una acidosis. Ahora, para saber quién es el que realiza esta acidosis metabólica o respiratoria, observemos que el dióxido de carbono también está disminuido, sabiendo que es de 35 a 45. Y tenemos el bicarbonato que también está disminuido, que viene a ser de 22 a 26. Entonces, si es una acidosis, si tenemos el CO2 disminuido, no puede ser acidosis porque el CO2 es ácido. Entonces, acá el responsable vendría a ser el bicarbonato. Entonces, vendría a ser una acidosis metabólica. Correcto. ¿Está así? Sí. Listo. Bien. Siguiente, voluntario para la siguiente. No todos, no estoy, yo presento todos. Ya, a ver, Franito, ¿alguien más? Sí. ¿Sí? Yo. Ya, acá para otra para que pasaran variaditos. A ver. En este caso vemos de que el pH está normal, ¿no? Pero se acerca más a una alcalosis, por lo tanto, Ahí pone normal. no he puesto, Ah, ya, ni un problema. ¿no? Se ve lo que es una disminución de lo que sería el CO2 y también lo que sería el bicarbonato, ¿no? Ok. Por lo tanto, en el caso de ser una alcalosis, sería respiratoria, o sea que hay una descompensación de CO2 y para compensando el bicarbonato también va. Ok. Ya, también saben que la primera es descompensación, es disminución. Disminución del CO2, sí. Como el CO2 es ácido, al disminuir me ocasiona
alcalosis. ¿Sí? ¿Cómo ven? Entonces tenemos ahí alcalosis respiratoria. Ponen, remarca el CO, por favor. Es importante, sobre todo los que están iniciando recién esta parte, que remarques esto, ¿sí? Porque cuando estés en tu casa, tú dices, ¿por qué salió metabólico? Es por el bicarbonato. ¿Por qué salió esto? Por la carne. Remarco otro, doctor. Muy bien, siguiente. ¿Quién la hizo? Que no ha participado por ahora. Continua, recurrente, intermitente. A ver, la siguiente, ¿cómo sería? pH disminuido. Ok. Hasta ahí es acidosis, ¿sí? Listo. El CO2 también está disminuido y también el está disminuido, pero no está en la acidosis. Ácido. Acidosis no puede estar, no puede ser respiratorio. No puede ser respiratorio, porque si el CO2 está bajo y el CO2 es ácido, al quitarle el ácido no puede ser ácido, entonces tendría que ser metabólico. Ok. Muy bien. Vamos con. Siguiente, voluntario. Ya. Check, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Bueno, el pH va a estar elevado. El bicarbonato en este caso también va a estar elevado. Pero regresando al pH va a ser una alcalosis. Ok. Bueno, tenemos el CO2 que también va a ser elevado, pero sabemos que el CO2 es ácido, entonces no puede ser alcalosis. Pero observemos el bicarbonato también va a estar elevado. Entonces, esta es una alcalosis metabólica. Correcto. Y he visto varios por ahí que no entendían muy bien el vídeo, pero ahorita ya. Si alguien todavía no lo entiende, avíseme y hacerlo lo explico. A ver, lo siguiente. A ver. El pH tiene que ser de 75 a 140. El CO2 es de 35 a 40. Está aumentando. Y el pH es de 22 a 26. Está
En el pH, vemos que está aumentado porque es 35 a 45. Ujú. En el CO2 sí también está aumentado. Y entonces, si está aumentado, quiere decir que hay una alcalosis del pH. Pero observamos que en el CO2 en este caso está aumentado, entonces puede ser así simple. Y en el caso del bicarbonato también está aumentado, entonces quiere decir que es producido por el bicarbonato, la alcalosis, entonces sería metabólico. Correcto. Metabólico, ¿por qué? Porque aumentó el bicarbonato. Bicarbonato. Y el bicarbonato es una sustancia alcalina, entonces causa alcalosis. ¿Está bien? ¿Listo? Y lo último. A ver, acá. Ya, en este caso vemos que el pH está en el rango normal, pero se acerca más a lo que sería acidosis. Sí, correcto. Ah, perdón, vamos a ver. En este caso vemos que lo que sería el CO2 estaría elevado y el bicarbonato también. Hacer una acidosis lo que va a provocar más que todo al haber un aumento de CO2 sería una acidosis respiratoria. ¿Podría el aumento del bicarbonato podría causar una acidosis? No, porque el bicarbonato es alcalino. Alcalino. Listo, está bien, muy bien. Acidosis respiratoria. ¿Sí? Voy a poner las respuestas acá. A ver, me van a dictar las respuestas. La primera, ¿cuál fue? ¿Acidosis qué? Metabólica. La segunda, Acidosis respiratoria. siguiente, Alcalosis respiratoria. siguiente, Acidosis metabólica. siguiente, Alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica. siguiente, Alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. ahí están entonces las respuestas. ¿Sí? Le agregas ahí la flechita para arriba, flechita por abajo, y el cuadrito lo sube al portafolio electrónico. Para los que todavía no han creado portafolio electrónico, es sencillo. Ingresan al Plasma, casi al final dice aseguramiento del logro del aprendizaje. Dentro de esa carpeta dice portafolio electrónico y hay una carpetita que dice cuadernillo de portafolio o algo así. Hay un link, de ese link nos lleva al OneDrive donde van a crear una carpeta. ¿Okay? Ahí van a ver que hay un montón de carpetas, cada uno tiene su carpeta. Simplemente crean su carpeta con sus apellidos primero y después el nombre. Dentro de la carpeta crean 3 carpetas: sesiones teóricas, sesiones prácticas y RP. ¿Okay? Lo que hacemos conmigo acá lo van a subir cada semana, todo lo que hagamos lo suben en sesiones teóricas. En sesiones prácticas, ¿qué suben? Las exposiciones. Las exposiciones. ¿Sí? Y ya tienen que haber construido, ¿ah? Suben las exposiciones. Y por último, el producto formativo que va en su propia carpeta. Doctor. En teoría es la primera. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a comentarle algunas cositas. Doctor, disculpe, esta PPT, bueno, yo lo hago con esto normal lo puedo subir en PDF en las sesiones teóricas, así como tal, o tengo que pasarlo en limpio. No, sí, pero solamente el cuadro. Ahí.
Claro, no, si no vamos a subir todo. Claro, los que han trabajado en tablet no vayan a subir todo el PDF, pues, ¿no? Porque si van a subir toda la clase, no, saquen el PDF, saquen la diapositiva y pongan aparte, ¿no? No todo el PDF completito. Y es más, si yo les desarrollas ahorita, llegas a tu casa y lo vuelves a desarrollar, como que practicas. Vuelves a hacerlo, lo pones en blanco y lo vuelves a practicar y ya decides como para que estés mucho más familiarizado con eso. Ahora, con respecto a los controles de lectura, ya están las notas, hay buenas notas, pero hay personas que están teniendo 0, 4. Entonces aquí hay dos opciones. O no están, o algunos no estudian, que sí puede pasar, o puede pasar también el otro, que sí estudia, yo sí estudio, pero no sé qué puede preguntar y no, por eso que saco 0. Ya, entonces, vamos a hacer algo. En el libro, no sé si ustedes se han dado cuenta, en cualquier página que hagas, te vas a dar cuenta que hay unas palabritas que están en cursiva. ¿Se han dado cuenta que hay palabras que están en cursiva? En cualquier párrafo que ustedes puedan leer, se van a dar cuenta que hay palabras en cursiva o hay frases que están en cursiva. Esas frases que están en cursiva, el libro lo hace para poder resaltar algo, porque esa parte es como más importante, ¿sí? Entonces, algo que les puede servir es que se enfoquen y vean, cuando vean una frasecita de una palabra en cursiva, es porque eso es importante. Entonces, eso es más probable que te pueda preguntar. Ojo, no me vayas a malinterpretar, ¿eh? No quiero que digas, el doctor dijo que solamente leamos las palabras en cursiva. No, yo no he dicho eso. Igual vas a leer todo, pero las palabras en cursiva te ayudan para que tú digas, esto es más importante. ¿Sí se entiende la idea, no? Es una ayuda para la siguiente. La siguiente semana toca ya desarrollar el examen escrito, la PC1. La PC1 tiene 50 preguntas. De las 50 preguntas, el 90% son preguntas en forma de caso clínico. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo te puedo, en vez de preguntarte, en vez de decirte, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más frecuente de tal enfermedad? No. Sino que se inventa un caso clínico que tenga esos síntomas y te preguntan cuál es el diagnóstico probable. Tú marcas esa enfermedad. ¿Sí? O sea, al final estudias, pero la pregunta viene en forma de caso clínico. Las preguntas, como digo, son 50. Para aquellos alumnos que ya han llevado el curso anteriormente, les aconsejo no vayan a cometer el error porque el ciclo pasado no pasó, pero el anterior, o sea, el 2024-1, como no quitábamos celulares, hubo gente que sí les tomó, o sea, al inicio del examen le tomaba foto. Entonces, hay algunos que tienen esas imágenes de los exámenes anteriores, ¿ya? Este examen va a ser completamente diferente, entonces mejor les digo para que no vayan a confiarse de que el examen pueda ser igual y alguien te lo vaya a pasar y digas, uy, ¿va a venir igualito? No va a venir igualito, son preguntas diferentes, ¿ya? Lo otro es que la siguiente semana igual hay control de lectura de teoría. O sea, eso es independiente del examen, ¿sí? Igual hay esa parte. ¿Qué temas vienen para el examen? No viene la semana 4, solamente viene hasta hoy día. ¿Sí? La 3. Semana 1, 2 y 3. La 4 no, pero la 4 recién la vamos a hacer, no te voy a preguntar ahí. ¿No? Solamente las 3 primeras. Semana 1, 2 y 3, o sea, está bien. ¿Vienen ejercicios de eso de pH? Sí. Sí viene. Viene también de los controles de lectura, doctor. Ok, ahora, esa es otra pregunta. ¿Vienen las cosas que han leído en los controles de lectura? Sí, porque eso es parte de los temas, ¿no? Quizás no, ¿cómo te digo? O sea, las preguntas ya lo van a hacer como, en el control de lectura te das cuenta que son preguntas literales, puntuales, ¿no? No son casos clínicos los controles de lectura. Entonces, por eso que quizás las preguntas no van a ser como los controles de lectura, no, pero el contenido que ustedes leen sí se puede utilizar para formar un caso clínico. ¿Sí? Porque al final el control de lectura es lo mismo, o sea, es parte de la clase, no es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las prácticas, ¿ustedes en qué día tienen práctica? ¿Hoy día o mañana? Mañana. ¿Los dos grupos? Sí. Sí, toda la hora. Estamos mal por ustedes han tenido el virtual de la semana pasada. Mañana es feriado. 3 pasitos hemos dado, doctor.
3 pasitos todavía no hemos dado. Claro, no han dado ninguno, no han dado ningún control de lectura. Porque el 1 no había, el 2 es virtual, el 3 de mañana tampoco. Ya, entonces, no hay problema, porque la parte práctica, ustedes tienen 2 notas: el control de lectura, que no le han dado ninguno, y la exposición, que se promedia, ¿no? Pero si no hay control de lectura, no pasa nada, simplemente la nota de la exposición pasa de frente, cosa que les conviene, porque casi siempre el control de lectura les baja un poquito la exposición. Entonces, por ahí les combino un poco estos días virtuales y feriados. Ya. Con respecto al producto formativo, ya está en el Blackboard. ¿Lo han visto algunos? Sí, ya está. El producto formativo hay un documento donde está el caso clínico con las preguntas, ¿sí? Como les dije la primera semana, los ciclos pasados muchos cometían pues el error de agarrar la pregunta, ponerla en ChatGPT y copiar la respuesta en ChatGPT. Usar ChatGPT no es malo. Yo, por ejemplo, creo los casos clínicos con ChatGPT, pero yo nunca voy a querer decir, créame 10 casos clínicos, o sea, no voy a agarrar y pum, lo voy a pegar. No, yo tengo que leerlos, porque el ChatGPT comete errores, entonces yo le cambio una que otra cosita. ¿Ya? No cometan esos errores. Pero por último, ya, si no me hiciste caso y agarraste, pusiste las 6-7 preguntas en ChatGPT, pegaste las respuestas en tu Word, ahí no acaba, porque al final dice que tienes que hacer una infografía. O sea, todo lo que tú has escrito tienes que resumirlo de tal forma que en un esquema que puede ser mapas conceptual, puede ser mapa mental, puede ser una infografía como tal. La forma que ustedes creen, porque eso ya depende de la creatividad de cada uno, pero ustedes tienen que resumir esas preguntas en una sola imagen, ¿sí? Te recomiendo, creo que se llama práctico, que la imagen sea rectangular tipo diapositiva. ¿Por qué? Porque esa imagen que tú pegues, que tú coloques en el Word, esa misma imagen tiene que ir en un PowerPoint, porque tú lo vas a tener que exponer la siguiente semana. ¿Se han dado cuenta que la siguiente semana no hay temas de exposiciones? ¿Han visto o no han visto? El RP. No hay temas. ¿Por qué? Porque se expone el producto formativo. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Cada uno lo expone, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes ahí coloquen esquemas, cosas así puntuales para que ustedes puedan explicar el caso clínico. Creo que no me olvido de nada, no sé si hay algo que me estoy olvidando. ¿Alguna otra pregunta? Ya he explicado el caso del producto formativo. Ya. Eso les explico yo porque yo soy el responsable del curso, pero eso lo revisa el doctor Céspedes, porque el producto formativo, eso va en práctica, eso yo no lo voy a revisar, sino yo lo estoy explicando nada más cómo hacerlo. Control de lectura dijimos, y creo que nada más. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Sí que está clara la situación, ¿no? ¿Sí? Ya. Por favor, estudien más. De que viene, mañana ya comienza la Semana Santa ya comenzó, pero mañana empieza el tema de los feriados por Semana Santa. Tú como estudiante de medicina tienes 2 opciones en Semana Santa.